pregunta que nos hacemos los argentinos hoy por hoy, ¿cómo salimos, Carlos, de esto? Me preguntás de lo económico, de lo político, de lo pandémico o de todo simultáneamente. Te dejo la pregunta abierta, pero iba por lo económico, pero tal vez vos me decís, mirá, son conjuntos indivisibles. Y yo te diría que siempre fueron conjuntos indivisibles lo político y lo económico. Y ahora hay que tener que agregarle lo pandémico. Tengo la impresión donde el nivel de presión en materia económica para cuestiones elementales, no para el cómo salimos, para cuestiones elementales, va a venir de la realidad y la demanda social. O sea, tengo la impresión, no sé si alguna vez la tuvo, pero que la economía no tiene ninguna prioridad en este contexto. Entonces, si tenemos que ver las señales del gobierno, este no fue nunca un gobierno muy afecto a generar señales positivas para la inversión, para el empleo y para el crecimiento. Y hoy tiene realidades excusas, o excusas realidades, para generar, yo te diría, un postergamiento muy complicado, alarmante en materia económica, porque no tiene ninguna zanahoria excepto que la realidad lo vaya empujando. Por ejemplo, el único dato relevante que tiene la economía para que se preocupen es la tasa de inflación en este contexto. Por supuesto, si bien en la parte negativa ligó la pandemia, en la parte positiva, y por eso esto aguanta, el escenario económico ligó un loto fenomenal, que es el precio de los granos, y está por ligar un segundo loto para no convertirse en paria internacional flotando por el mundo, que es que le va a cancelar al Fondo Monetario las obligaciones de este año con regalos que le va a hacer el Fondo Monetario a todos sus miembros. Carlos, si es que no les agarra la locura de malgastar los derechos especiales de Quiero, que yo creo que ya hay hasta alguna demanda de algunos senadores que lo han propuesto. Entonces, la verdad que, viste que en la jerga ni siquiera puedo decir de lo grosero, pero del lufardo, no sé cómo será. Se dice, guacho se le dice al que no tiene ni padre ni madre. Esta es una economía guacha, no tiene padre y madre, no tiene quien se haga cargo, excepto si lo presiona mucho la tasa de inflación. La mezcla de la pandemia, la mezcla del problema político que tiene la alianza gobernante, y la mezcla del loto 1, que te salvó la explosión cambiaria o la explosión devaluatoria, hacen que la economía está al garete en ese sentido. Carlos, sacaste estos dos lotos, tenés la situación de esta economía guacha, como la llamás vos, sin padre ni madre, pero por otro lado tenés una inflación que en términos de alimentos se quiere combatir con agentes en la calle. ¿Qué sentís cuando la receta se vuelve ochentosa? Y nada, siento que no tienen mensaje, está al garete. Al garete, a lo sumo, será algún cigarrillo de marihuana para los fans, otra vez esa insistencia, pero nada, o sea, en términos de encontrar resultados, nada. O sea, yo ya estoy pensando después de que eso fracase, y la verdad que no lo sé, porque, a ver, si van a trozar la carne, ir al supermercado, poner la etiqueta de no sé qué y todo eso es un pasatiempo porque la pandemia apretó desde hace mucho tiempo y hoy, como todos los especialistas dicen, estamos en un momento complicado. Entonces, tiene prioridad. La política
tiene un poder ejecutivo intervenido, yo le decía a un colega tuyo la otra vez. Entonces realmente el programa económico no hubo nunca, programa de estabilización serio no hubo nunca, y hoy económicamente hay programas o formatos en aquellos lugares que ya eran estables antes de la pandemia, tenían formatos antes de la pandemia y continúan su ruta tradicional. Pero vos tenés que pensar que este conflicto de yo no tenía esperanza, o sea, no voy a subirme al colectivo oficial a decir que somos unos fenómenos y nos mató la pandemia. Pero sí hay que entender, no obstante eso, que la pandemia vino a los 3 meses del gobierno. Entonces la suma de no tengo programa, más viene la pandemia. Vos fíjate lo que es la gestión de la pandemia, la gestión de la vacuna, o sea, a la cuestión de que venías al garete y con un conflicto de identidad política severo, le agregaste la pandemia. Entonces ahí quedó, ahí viene la nominal, el nombramiento de economía guacha. Es una economía sin padre ni madre. O sea, ¿quién está a cargo hoy de la economía? O sea, antes vos buscabas un ministro. Hoy tenés que buscar quién está a cargo en la arena política de esto, excepto que te vaya apretando la realidad. Me olvidaba más la distensión del loto, ¿no? O de los lotos. Carlos, la sumo a Paz Rodríguez Nil con una pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Dale. Hablabas recién de esto, de qué pasa si te va ajustando a la realidad y de los derechos especiales de giro. Ha habido, Sí, como vos bien mencionabas, dentro del oficialismo quienes proponen que no se destinen a pago de deuda, sino a gastos vinculados con la pandemia. ¿Esto lo ves viable y qué efecto podría tener sobre el Fondo Monetario? no lo veo viable, mirá, ¿sabés por qué no lo veo viable? Por 2 motivos. El primer tema, que cuando esto se dispuso en el fondo, y que tiene larga data esta discusión, y que lo tuvieron que votar en el G7, esto se dispuso en términos de ayudar a los países más pobres del mundo, medidos en términos de PBI per cápita. Argentina no está en el grupo de los países más pobres del mundo. O sea, hacemos todo mal, pero en una mezcla de inercia de lo que hemos sido y de las riquezas del país, por más que le dan, no lo logran poner dentro de los más pobres del mundo fácilmente. Entonces Argentina no cumple ese requisito. Esto es para países caribeños y africanos. Y no le sirve a los países que tienen acceso a los mercados o PBI per cápita como el de Argentina. Argentina sigue siendo el tercer país de PBI per cápita en Latinoamérica. Entonces, nadie entiende por qué su clase política tiene que estar manoteando activos permanentemente. Es decir, los países que no tienen necesidad llegan esos derechos especiales de giro y no saben ni siquiera para qué es. En un acto donde A, porque siempre ha sido así, pero B, el fondo hasta lo mira con cariño, va a permitir que para el año 2020, que justo es más o menos lo que Argentina recibe parecido a lo que tiene que pagar, recepcionar, en lugar de que Argentina vaya y busque dólares con esfuerzo propio, es como si yo cumpleaños José, yo le llevo y le regalo una botella de vino, una botella de whisky, y a la semana siguiente cumplo años yo y José viene con el mismo regalo que yo le llevé y dice, mira, te traje el regalo del cumpleaños. Eso es lo que Argentina va a hacer en el 2021. Y yo se lo acepto porque digo, le voy a aceptar el mismo whisky o el mismo vino, porque si no este José del Río no me trae nada, no me regala nada. Entonces, esa es la complicidad que tienen para el 2021. Hasta se ha tirado un lance Argentina en el viaje del ministro. Dijo, che, los países que no necesitan estos derechos especiales de giro, no se los puedo pedir yo y con esto te voy cancelando toda la deuda y en lugar de deberte a vos, se lo debo a Francia, a España,
Por supuesto, ya el número 2 del fondo dijo que no. Te querías quedar con todos los regalos. Claro, esas argentiniadas no sirven en el mundo. O sea, Berretalandia existe, pero no va para tanto. Entonces, en el medio de ese formato, yo leí también en el diario esta historia de que dicen, bueno, mirá, vamos a usarlo para gasto. Y entonces digo, si usás eso para gasto, usalo, pero me tenés que decir con qué pagás el 2021 las cuotas que te vencen. El dinero es fungible, si querés lo podés usar. Entonces es una fantasía, no va a ocurrir eso, o si ocurre, Argentina defoltea, ¿no? Carlos, ahí vuelvo, te vamos a seguir mostrando, ahí vuelvo vos en un minuto con una pregunta de Pablo Fernández Blanco, pero lo sumo a Conrado con este disparador que vos nos diste recién, que es el de la pobreza. Conrado, ¿se puede hablar de un COVID que afecta distinto según el nivel económico? Muy discriminatorio, obviamente, en todo el planeta. En los países ricos estaba más afectada las personas con niveles socioeconómicos más bajos. La cantidad de muertes afectó desproporcionadamente a los sectores de menor ingreso económico. Lo vemos en Argentina, pero lo veías también en Holanda, en Bélgica, en Francia, en el Reino Unido. Eso por la acumulación de carga de enfermedad. Menor ingreso económico significa mala nutrición, mal control de los factores de riesgo para las arterias, para el corazón, distintos factores que hacen que esas personas sea un joven más grande, digamos. Y eso es lo que también se vio en Brasil con esas muertes de edad más joven. No es solo el efecto de la P1 de esa variante, es que esos son jóvenes viejos, déjame decirlo de esa forma grosera. Pero definitivamente, eso fue así de claro. Pablo. A Conrado, si te parece, José, en poco menos de una semana va a haber que definir si se vuelve a las aulas, es decir, si tenemos el visto bueno presidencial para volver a las aulas o no. En tu opinión, ¿qué harías? En este momento se puede asistir. Todos los datos que hay, no vamos a citar de nuevo, la infinidad de trabajos científicos de distintos países, además de editoriales recientes en revistas de primer nivel, se puede asistir al colegio siempre que el colegio cumpla con ciertos protocolos. Por supuesto que hay números matemáticos clarísimos de cantidad de infectados por cada 100.000 personas, del porcentaje de positividad de los testeos que se hacen en el día, distintos variables que te dicen ahora no se puede. O más simple, en Mumbai, en Nueva Delhi, hoy no tiene que haber colegio, obviamente. O en marzo de 2020, en una ciudad como Nueva York, líderes en tecnología, ciencia y salud, no había colegio, lo cerraron. Eso es razonable. En este momento aquí podría haber, conocemos todas las consecuencias negativas de que se cierren los colegios, y la diseminación, claro que contribuye, pero levemente, cuando pones en la balanza entre los pros y los contras. Y en el escenario actual, ¿cuán lejos estamos de esa situación en la que sea necesario restricciones mucho más duras? Digo, porque vemos los números de hoy, más de 15.000 casos en las últimas 24 horas, 170 muertos. La proporción es la misma, recién le dábamos el dato, 30% de test positivos, se testeó poco en el fin de semana. Pero de nuevo es la comparación básica con una enfermedad. A un paciente con enfermedad arterial de las arterias no lo podés controlar solamente haciendo que deje de fumar, o que baje de peso, o que empiece un programa de ejercicio, o que tome los remedios para la diabetes o para la presión. Tenés que hacer varias cosas. Y si no podés hacer óptimamente ninguna, que la mayor parte de la gente no hace óptimamente ninguna de esas, hace algo, una cantidad por lo menos parcial de las varias herramientas que tenés. Acá tenés que negociar vacunas, dar todas las que tenés, que no te quede ni una en un país como este, y estar negociando, testear lo máximo posible. No podemos hacer la respuesta de, y entonces restricción. Eso es 1918. No podés tener solamente esa herramienta. Carlos, lo bueno de esta charla, y teniendo a Conrado también acá en la mesa, tiene que ver con que Conrado no plantea esto desde una dicotomía de cerremos todo o salud, sino que dice, bueno, ojo con las escuelas, ojo con la economía. Vos que tenés que la temperatura real de esa economía real, ¿cómo estás viendo lo que viene? Digo, ¿cuánto margen hay para que le digan a alguien de nuevo, cerrá todo? Bueno, primero aprovecho que me largué a hablar y no lo saludé a Conrado, así que no sabía que se quedaba y que estaba ahí, así que aprovecho. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto. Es complicado porque la pandemia, entre otras cosas, lo que terminó blanqueando es
el estado de situación en el cual se encontraba el país, que no es de un gobierno, de 5 gobiernos. O sea, el tema es problemático, porque este es un tema que se arregló con plata en todo el mundo, se arregló con plata. Entonces plata o tenés o la fabricás. Y en general, no digo que la hayan pasado mejor, pero los que la tienen genuinamente, sea porque tienen reservas internacionales o acceso al mercado a muy bajo costo, han sobrellevado esta situación poniendo plata, teniendo déficits fiscales, pero las macroeconomías de esos países no han sufrido, prácticamente las tasas de inflación no han variado, han caído en muchos casos el nivel de actividad, en algunos rebotan más fuerte que en otros casos, pero no es que no se sienten, pero como no venían con 10 años de estancamiento, venían a una velocidad crucero sus economías donde tienen una interrupción, sufren, pero tienen con qué. Acá la economía real la agarra un país con inflación que se la sube, sin posibilidad de ir a los mercados de deuda, con deudas que pagar. Entonces sale a la cancha con emisión de moneda. La emisión de moneda sirve como agua en los primeros 3 o 4 meses para apagar un incendio de la pandemia, pero si te va a durar 2 años con interrupciones, el agua después viene mezclado con querosén, porque el billete en pesos la sociedad argentina lo rechaza y termina siendo más inflación. Entonces, es una situación complicada y que da bronca simultáneamente, porque este tema de la pandemia es muy complicado en el mundo, muy complicado en el mundo. Yo hoy miraba, no me voy a meter en el terreno de Conrado, pero miraba estadísticas de vacunas en el mundo, y hay 3 o 4 países que tienen acaparado 70% de las vacunas, que estamos esperando que la derramen ahí mendigando. Cuando mirás la cantidad de habitantes que ellos tienen es menos de 70%, o sea, tienen más vacunas que gente. Y si vos sos un país, no del tamaño de ellos, pero que hubieras estado a la altura de las circunstancias, a mí como país, bien armado, estable, con plata, protegiendo a mi gente, me hubiera gustado disputar en el mundo y dar pelea a esa inequidad, porque nos estamos metiendo en un mundo donde las inequidades se van a ampliar, donde las recuperaciones son a velocidades diferentes, va a haber inequidades intrapaís y entre los países. Y entonces la bronca que uno siente es que una cosa de esta te agarre tan mal parado que tenés que andar pordioserando y mangando en la vida como de los países más perejiles del mundo. Entonces eso te da bronca, que no te agarre como un país bien parado para poder sacar pecho, proteger a tu gente y entrar en la disputa internacional de que la inequidad sea menor en el mundo. Pero si simultáneamente tenés 50 de inflación y vas con estas argentadas de querer quedarte para repagar con los derechos especiales de giro, y otra vez vas y defaulteás tu propia deuda, y tenés, cuando está por dejarse, tenemos un vaca muerta que explotar que no lo explotamos, ya en el mundo se habla de otro tipo de energía donde no van a querer las fósiles, o sea, pasa algo que no lo terminamos de explotar. No están al tanto ni el ministro de Energía, ni el gobernador de la provincia, ni el presidente de la nación. Entonces, bueno, se te vienen todas esas complicaciones que la pandemia las empiojan más. Por eso yo decía, la gran diferencia de Argentina con el resto del mundo es que la pandemia es un problema severo, que te va a llevar mucho tiempo, que hay un antes y un después en el mundo, pero que te agarra muy mal parado, independiente de la pandemia, y te blanquea. Lo mejor que nos puede pasar de la pandemia, que para este país haya un antes y un después de la pandemia, desde la demanda social, para querer empezar a demandar gobernantes que arreglen estos problemas. Eso es lo que Argentina tiene que rescatar de la pandemia. Un antes y un después para decir,
No quiero nunca más, en un mundo que no sé cómo va a ser, porque yo escucho a los tipos que entienden de estos temas y dicen, mirá, cosas de estas pueden volver a aparecer. Y la verdad que uno en el sector privado labura como para que cuando tenés un quilombo no te agarre mal parado. Entonces los países tienen que ser igual, y a mí eso es lo que más bronca me da y lo que peor agarra al país en términos de afrontar esta pandemia. Melco, la última tiene que ver con el dólar, ¿no? En estos días se empezó a mover el dólar, que estaba casi anclado, estaba muy anclado para lo que dicen los analistas. ¿Crees que eso va a ser una tendencia o que de acá hasta las elecciones no va a haber movimiento? Y mirá, primero, todo esto iba a ser mucho peor, y se iba a despertar ese indio antes si no venía el loto 1 de los granos. Lo peor del loto 1 de los granos es que esto que van a ser 8, 9, 10 mil millones de dólares, los países lo usan para su empuje, no para malgastarlo. Y Argentina, estos 8, 9, 10 mil millones de dólares en estas circunstancias la está usando defensivamente para colgarse del travesaño, porque lo agarra sin reserva. Encima a este sector productivo que logra conseguir los 8 o 10 mil millones por este beneficio internacional, lo quiere castigar, lo van a amenazar de nuevo con retenciones. Un malgasto fenomenal. Dentro de toda la malaria fue lo único que vino como la gente. Sumado a que, volviendo a tu pregunta, en las previas a los momentos electorales, la gente, de la misma manera que en el mundo cuando hay un problema, corre detrás de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se lo llama vuelo a la calidad, para tratar de protegerse. Acá en la Argentina el vuelo a la calidad es dolarizarse, mal llamado fuga de capitales y mal tomado, por supuesto no estoy hablando de todos aquellos que no declaran o negrean, pero la gente se protege ahí, hasta desde la economía blanca y transparente, y son tratados como delincuentes, pero es la protección del vuelo a la calidad que se usa en otros países yendo a un bono del Estado. Eso ocurre habitualmente en los periodos preelectorales. Habrá que ver cómo es la emisión de moneda y cómo es el agujero fiscal. Ya hoy hay agujero fiscal antes de que se complique la necesidad de plata para la pandemia. De complicarse con necesidad de plata, te imaginas que si la pandemia se complica, no va a ser asco a volver a tirar plata de nuevo. Así que yo ahí estaría muy atento, a la tasa de inflación muy atento, a las brechas de nuevo muy atento, pero de nuevo, en la economía guacha, donde es la realidad la que te va a imponer a tomar alguna decisión. Porque yo no veo hoy que haya un grupo o un equipo de gente trabajando en algún evento preventivo en materia económica. Lo has dicho hace un ratito vos. En materia económica vieron que se destapó la tasa de inflación a niveles exorbitantes y entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, están remarcando, mandar al inspector, no sé qué. Eso es lo único que hay. Si hoy la inflación fuera 2% mensual, que es otra barbaridad, pero no es 4,8%, más guacha todavía, porque ni a eso se estarían dedicando. Sí, no tiene rumbo, tenés razón. Carlos, mil gracias por la entrevista y por la charla. Saludos a todos, gracias por la invitación y un abrazo, Conrado. Abrazo. Conrado, hablando un poco de lo que viene, Pablo, vos decías, vienen nuevas restricciones, tiranos el título. Sí, básicamente, José, la ciudad de Buenos Aires está pensando nuevas restricciones. Voy a empezar por el final. El límite son las clases presenciales. Eso por ahora no es negociable para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero sí está apuntando a dos cuestiones. La primera es la circulación, hay que disminuirla, en eso está de acuerdo con